participantes de la Escuela Virtual sobre Gobernanza de Internet. Pues para mí es un honor participar el día de hoy en esta sesión, ya que he sido también estudiante de escuelas de gobernanza de Internet anteriores y bueno, pues es de suma relevancia para mí el poder estar ahora brindándoles un poco el conocimiento que he adquirido durante estos 14 años de experiencia en el sector. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema sobre tecnologías emergentes, que es un tema aparte súper interesante, muy dinámico y pues que causa cierta inquietud entre todos nosotros, porque es un entorno en el que estamos ya viviendo día a día y que cada vez nos sorprende muchísimo más con las nuevas oportunidades que nos brinda en el gran futuro cercano y muy próximo que estamos desarrollando en este entorno digital. Entonces, bueno, pues básicamente, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a comenzar con saber cuáles son precisamente el contenido temático, qué son las tecnologías emergentes, que es como un contexto muy general sobre la definición, cuáles son sus características principales, las tecnologías emergentes para el futuro cercano. Posteriormente vamos a ver la importancia de las tecnologías durante la pandemia, cómo nos ayudaron. Hemos escuchado mucho acerca de toda la digitalización que se vivió dentro de esta pandemia que vivimos durante estos 2 años anteriores. Y bueno, pues vamos a ver cuál fue ese impacto tecnológico en nuestras vidas. Vamos a ver un top 10 de tecnologías para este 2022 y cómo anualmente se generan este tipo como tal de listados en general. Y bueno, pues por último vamos a ver los pros y los contras de las tecnologías emergentes, abarcando un poquito el enfoque regulatorio y de política pública, que es como un entorno un poco más contextual y más global acerca en general de todo lo que vamos viviendo en cuanto al impacto de las tecnologías emergentes en nuestra vida y en los diferentes contextos políticos y sociales de nuestras vidas. Entonces, podríamos pasar por la primera, Lilian, si me ayudas, por favor. Y bueno, pues primero que nada vamos a saber qué son las tecnologías emergentes como tal. Bueno, pues según el DIETAL, las tecnologías emergentes son aquellas tecnologías que se encuentran en la fase inicial del ciclo de vida de la tecnología como tal. ¿Cómo surgen? Surgen cuando nacen propuestas innovadoras de desarrollo de procesos, habilidades o aplicaciones diferentes que cambian estas concepciones ya establecidas dentro del mercado. Es decir, que rompen con estos esquemas, pero facilitan un poco más el poder implementarlas en nuestro día a día. Esto es que son capaces de modificar estas industrias ya constituidas y algunas técnicas afianzadas en el proceso de vida diario. Sin embargo, nos brindan un incentivo más o un protector más de seguridad para poder nosotros hacer las cosas más fáciles. Entonces, estas son las tecnologías emergentes. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno. Partiendo de este punto de qué son las tecnologías emergentes, entonces vamos ahora a saber cuáles son estas características. Bueno, pues estas tecnologías emergentes constituyen precisamente ciertos puntos de innovación en general en su desarrollo. Son disruptivas totalmente. ¿Qué quiere decir? Que rompen con todos estos esquemas que ya vamos dando continuamente o lo que nosotros estamos esperando obtener de ciertas tecnologías. El impacto principal es que cambien nuestro futuro y nuestra forma de vivir, de producir, de generar insumos en general para nuestra vida diaria. Entonces, influyen tanto en el ámbito personal como en el ámbito social, como en el ámbito empresarial o en el ámbito productivo y comercial como tal. Tienen esta pretensión en general, o sea, es el
punto y el boom importante o la característica más importante de brindar mayor facilidad a la hora de realizar algunas tareas o hacer que éstas sean un poco más fáciles, ¿ok? Y más realistas como tal. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, Lili, por favor. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué sucede con las tecnologías emergentes en este futuro cercano? ¿Por qué lo pusimos en un futuro cercano? Pudiera sonar un poco redundante el término. Sin embargo, son situaciones que vamos viviendo en el día a día. Como nosotros bien sabemos, la tecnología y los avances se están dando en una situación bastante rápida, bastante vertiginosa. En un momento a otro cambia cualquier tipo de situación que venimos viviendo cotidianamente, por ejemplo, a través de aplicaciones, a través de usos como tal de las TIC en general, de procesos productivos, de maquinaria, de robots, de gestiones que van influenciando entre nuestra vida real y nuestro universo digital ahora. Entonces, todo este tipo de cuestiones, si bien anteriormente viendo películas, por ejemplo, como Volver al Futuro, películas en general que nos estaban dando un panorama de ciencia de ficción como tal y de universos que veíamos autos voladores y demás cuestiones, ahora los estamos viviendo un poco más cercanamente. Estamos viendo cómo todas estas industrias están evolucionando de una forma rápida. Vemos en ferias tecnológicas ahora cómo toda esta evolución se va brindando de una manera bastante radical y bastante fuerte y determinante, con un impulso de tecnología impresionante para nuestra vida. Entonces, toda esta evolución, las empresas están en constante cambio todo el tiempo tienen que estar innovando, tienen que estar solucionando. Entonces, todo ello, ¿por qué? Porque implica precisamente el boom de la tecnología para nuestra vida cotidiana y diaria. Ahora, todos estos avances, si bien durante esta última década se han intensificado más con la parte de la digitalización y lo hemos vivido de un momento a otro, se tienen que ir preparando en específico para ser un poco más adoptivas hacia procesos, por ejemplo, maquinarios. ¿Cómo involucras los robots, el Internet de las cosas, el punto del machine to machine, o la parte del metaverso, en tu vida cotidiana? Entonces, todo este punto, las empresas tienen que ir evolucionando también con ello, ¿no? Y no solo es quienes producen estas tecnologías, sino toda la cadena de servicios y suministros que van en torno precisamente a estas tecnologías. Entonces, es muy importante ir evolucionando en general todos los contextos. Por eso también es muy importante que tanto las industrias, como los gobiernos, como los reguladores, como la sociedad civil en general, estemos todos al tanto de qué está pasando tecnológicamente hablando. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar cuál es esta importancia de las tecnologías durante la pandemia. ¿Por qué quise hablar de este punto en específico? Porque nos pasó algo muy interesante que hemos estado escuchando mucho en relación a la adopción de la tecnología como tal, para facilitarnos todo este impacto que tuvimos durante el confinamiento por la pandemia de COVID. ¿Qué pasó? Tuvimos un impacto bastante interesante en cuanto a la adopción de tecnologías. Fue vertiginoso, fue rápido, fue constante, se dio de boca en boca. Anteriormente hablábamos mucho en cuestiones mercadológicas de la publicidad de boca en boca, que esta es la mejor publicidad que cualquier empresa pudiera tener. ¿Por qué? Porque precisamente lo que yo escucho y mi vivencia cotidiana en el día a día me va brindando esta asertividad de yo acercarme al uso de ciertas tecnologías. Entonces, en este punto de la pandemia fue un punto crucial para muchísima gente, porque yo lo viví con gente muy cercana a mí. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá es una señora ya de 65 años, entonces mi mamá no podía salir continuamente pues a hacer el súper o a la tienda. ¿Por qué? Pues porque estábamos en confinamiento, era una población vulnerable totalmente. ¿Qué sucedió? ¿Cómo le ayudó la tecnología en este punto?
Bueno, aquí obviamente digamos que se acercó a nosotros como sus hijos, a mi hermano y a mí, para poderle ayudar a saber cómo hacer compras a través de internet. Y me dijo, es que mi vecina ya lo hizo. Ojo, mi vecina ya lo hizo. Fue una publicidad de boca en boca. Y entonces, ¿qué hizo? A ver, hija, yo ya tengo un celular, necesito bajar una aplicación. Es la aplicación de tal tienda comercial y departamental. Buenísimo, mamá. Entonces, ¿ahora qué quieres hacer? Es que quiero hacer el súper, porque yo sé que si yo lo hago, voy a poder pagar en el momento sin necesidad de efectivo. ¿Por qué? Porque meto los datos de mi tarjeta a través de esa aplicación y me va a llegar el súper a mi domicilio en general. Mucha gente hizo esto. Mucha gente se unió como tal a otro tipo de tecnologías como lo eran el uso de las aplicaciones en las cadenas de suministro. ¿Qué pasó? Teníamos empresas como Uber, como Rappi, que nosotros solicitábamos los alimentos a cierto restaurante que nos gustaba y en automático llegaba a nuestros hogares y pagábamos mediante, ya sea en efectivo o en su caso, mediante la tarjeta lo descontaban. Entonces, todo este tipo de tecnologías son las que son disruptivas y rompen los esquemas como tal de nuestra vida cotidiana y nos benefician como tal en algún momento. ¿Qué pasa con esto? El 2020, como bien lo menciona, fue cualificado o calificado como el gran año del salto tecnológico, precisamente por esta expectativa que se genera en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, del Big Data, del Internet, en este caso Internet como ya como una herramienta adecuada a nuestra vida, de la seguridad, la banca digital, que fue un booming muy interesante y sobre todo básico justamente en este punto de adquirir o del comercio electrónico. Y bueno, que se adoptó de una manera que nosotros jamás lo pensamos. Trabajando dentro del gobierno de México, en muchos foros y eventos internacionales, todo el mundo decía, es que la adopción y la alfabetización digital de las personas va a ser algo bastante complejo y nos va a llevar, nos va a causar. Ojo, con el ejemplo que les di anteriormente, mi mamá siendo una persona adulta mayor que no estaba muy involucrada con la tecnología, hizo y adoptó en cuestión rapidísima el cómo poder usar esa tecnología. Después ella lo hacía sola. Entonces, todo este tipo de cuestiones nos beneficiaron muchísimo en cuanto a dar una mayor certidumbre al uso de esta tecnología en general aplicada a nuestras vidas. Ojo, esta incertidumbre, precisamente, nadie estábamos afrontados para vivir esta pandemia, ninguno, nosotros no, las personas mayores no, los niños no, y todos tuvimos que subirnos precisamente a ver cómo utilizar las herramientas tecnológicas en nuestro beneficio, en el trabajo, en la escuela, en la salud, en el comercio, en la compra-venta de productos y servicios, en la oferta precisamente de estos nuevos servicios, en general, la banca, las finanzas, cómo pudimos moverlo todo y aplicarlo hacia nuestras vidas. Entonces, precisamente esta tecnología, como lo dice aquí, ha sido el salvavidas de muchos negocios, incluso hasta de nuestro propio día a día, ¿no? Como personas en un mundo conectado. Entonces, pues en este punto muchas personas pensaban que el Internet, las aplicaciones, las TICs como tal eran un lujo y se convirtieron realmente en una herramienta de suma necesidad para nuestro desarrollo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en el cual precisamente platicaba yo antes, ¿no? A causa de estos aislamientos obligatorios, ¿qué sucedió? En muchas partes del mundo, la necesidad de sentirse acompañado cada vez fue más fuerte. ¿Qué sucedió? Bueno, ustedes lo vieron que en muchas ocasiones en las redes sociales la gente se sentía sola. ¿Por qué? Porque mucha gente en el mundo, pues básicamente se quedó en su apartamento solo, sin familia, sin poder salir en el día a día cotidianamente a hacer sus labores ordinarias. ¿Y qué fue lo que sucedió? A través de las redes sociales, a través como tal de los mensajes de WhatsApp, nos dimos cuenta precisamente de que la gente se estaba preocupando por nosotros. Entonces, era la forma de comunicarse. Es otro de los puntos importantes de la tecnología. Nos brindan esa parte de podernos acercar a las personas, aun que no es
estemos en el mismo sitio físicamente. Entonces, no importaba en dónde estuvieras, en qué parte del mundo estuvieras, siempre podías mandarle un WhatsApp a alguien para saber cómo se encontraba. Entonces, esto era muy importante. Las videollamadas fueron otro de los puntos bastante interesantes que nos acercaron y bueno, yo creo que si no hubiera sido por eso, hubiéramos tenido una mayor incidencia de problemas graves en cuanto al contexto psicológico para afrontar la pandemia. Porque, bueno, incluso hasta mismas citas médicas, por ejemplo, de psicólogos, de analistas como tal de la salud, se daban por videollamada. Entonces, toda esta parte nos ayudó muchísimo a poder sentirnos acompañados y cómo utilizar estas tecnologías en sí. Bueno, ya mencionamos lo de las tiendas físicas, cómo se involucraron en todo este proceso de ahora la cadena de suministro va a ser de tal forma. El e-commerce, que fue una cosa que nos ayudó y nos benefició y que gracias a esto ha tenido una evolución mucho más certera respecto del involucramiento en la vida social de las personas. Y bueno, pues todo esto crea algunos desafíos, cambios en la manera de relacionarse entre los clientes y la forma de cómo respondemos a ciertas necesidades como tal. Si ustedes bien han visto, bueno, lugares como el Marketplace de ahora, Meta, antes Facebook, ayudaron también muchísimo a poder evolucionar todo esto y ahora no necesitas estar pegado todo el momento al teléfono para poder contestar ciertos mensajes, ¿no? O sea, ya puedes tener, por ejemplo, mensajes predeterminados para poder conectarte con tus usuarios o con tus clientes o con quien quisiera saber más detalles acerca de lo que vendes o lo que ofreces en Internet. Entonces, en WhatsApp surge lo mismo, las cuentas empresariales están en un boom extremo que nos benefician en todo dar este contexto de interacción de una forma más personalizada. Vamos a ver un poquito más adelante, tiene mucho que ver también con la protección de datos y con el Big Data. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las tecnologías emergentes? Bueno, dentro de las tecnologías emergentes tenemos algo muy interesante. No es que exista una lista fidedigna de cuáles son las tecnologías emergentes que van a ser el boom del año. No existe como tal una. Existen varias empresas, incluso algunas revistas tecnológicas, empresas de tecnología, que lanzan sus propios tops de tecnologías. Y no quiere decir que solo sean 10. O sea, esto es algo que necesitamos nosotros tener muy en cuenta porque las empresas van dando como tal, analizando lo que se vivió durante el año para poder determinar cuál va a ser el boom de las siguientes tecnologías en el siguiente año. Entonces, es muy importante saber que existen diversas fuentes como tal que revelan este top anual de tecnologías. Yo puse el top 10, pero hay muchísimas más, ¿no? Hay incluso algunas como el Foro Económico Mundial que tiene los 100 más top del año, ¿no? Entonces ahí va involucrando quiénes son las empresas y con qué tecnologías van siendo mayormente disruptivas y que van a dar un gran auge y un salto tecnológico hacia el siguiente año o incluso hasta años siguientes, subsiguientes. Entonces es muy importante conocer toda esta información a quienes nos apasionamos un poco por cómo van evolucionando las tecnologías, qué es lo nuevo, qué es lo más novedoso, pues aquí tenemos un ejemplo muy específico de que como llegan las tecnologías de una forma disruptiva, como lo dijimos en un momento, pues es difícil anticiparnos a todo este tipo de cuestiones. Entonces, vamos conociendo todos estos sucesos, booms y hechos emergentes, que es más fácil de identificarlos a través de todas estas plataformas y ya te van generando como tal una expectativa de qué es lo que viene en los siguientes años en el auge. Entonces, tenemos como tal el Foro Económico Mundial, como les mencionaba, tiene una lista de los 100 empresas más top, de hecho los divide incluso hasta por continentes. Es muy importante poder revisar esta información. Posteriormente podríamos compartir también esta lista para que ustedes entren a los links y las tengan ahí ya más presentes. Tenemos también, por ejemplo,
de Deloitte hacen una lista como tal también de cuál es el top tecnológico para el siguiente año. Este top tecnológico ellos lo hacen en función a temas más en cuestión con temas de ciberseguridad en general. Entonces es muy importante el análisis que hace Deloitte de todos los temas o los booms relacionados con el tema de ciberseguridad. El I3, que es como tal una expectativa más hacia la ingeniería como tal de Internet, en el contexto más más computacional, más técnico. Luego tenemos como tal el de Gartner, que va un poquito más enfocado en cuanto a la vida cotidiana de las personas. Luego tenemos, bueno, el top que hace Forbes. Forbes cada año saca su top, incluso en el último trimestre del año previo a lanzar su predicción como tal de las tecnologías. Y muchos de los anteriores se basan en hacer su estudio respecto de lo que publica Forbes. Entonces es también muy importante tenerlo en consideración. Y tenemos dos puntos tecnológicos o revistas tecnológicas muy importantes, como es el MIT del Technology Review y The New Now, que en este caso hacen como un análisis más exhaustivo de todo lo que los demás van publicando. Ellos lo hacen un poquito más al final del año, incluso algunas veces a principio del año que se estaba predisponiendo para poder hacer esta revisión, y como tal van determinando cuáles son los tops más importantes. Entonces, bueno, en general, este es el contexto de donde pueden sacar la información más relevante y que pues puedan consultarla cada año. Esto no está fuera de que puedan revisar qué es lo que hay en las ferias tecnológicas. Por ejemplo, en cuestiones de telefonía móvil mundial, pueden revisar lo que es el Mobile World Congress que se hace cada año en Barcelona, también la feria que se hace en Miami también cada año relacionada precisamente con cuáles son las tecnologías más boom y más top. Y bueno, pues en general el contexto pueden ver muchísima más desarrollo de tecnología. No es limitativa, pero bueno, en este caso es un poco más ilustrativa hacia lo que queremos llevarles a conocer en esta sesión. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor, Lili? Muy bien. Bueno, pues en este contexto lo que hice es yo identificar cuáles son estas 10 tecnologías más boom que se van a estar desarrollando durante el 2022. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que precisamente sean en 2022 y que precisamente se hayan descubierto en 2022, no. Quiere decir que han ido evolucionando, pero han incidido cada vez más en la vida de las personas y que muchas de ellas incluso ya se están aplicando en el día a día. Algunos de ellos, otros tantos, fueron booms que están saliendo, que se siguen analizando, que se siguen investigando, que se siguen perfeccionando como tal, y entonces van a alcanzar un grado de madurez más adelante. Ojo, nuestro punto es que son disruptivas y que son innovadoras y que están en una etapa inicial, pero no por eso quiere decir que no hayan sido implementadas. Entonces, es muy importante tenerlas muy en la mente para poder nosotros adecuarnos hacia el conocimiento, más hacia qué son, qué les falta. ¿Ok? Más adelante vamos a ver los pros y los contras de las tecnologías emergentes, pero es muy importante saberlo de antemano. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar con el punto del metaverso. El metaverso es algo maravilloso en este mundo que está sucediendo, pero a la vez es súper controversial. ¿Qué pasa? Bueno, el metaverso es un mundo virtual, básicamente. Es el mundo virtual. Y no quiere decir que sea una tecnología nueva. ¿Qué pasa con el metaverso? Bueno, ha sido un boom tan fuerte en este año que incluso hasta nuestra gran Facebook ha cambiado su nombre a Meta, ¿no? Es el boom de noticia que fue el cambio del nombre a Meta. ¿Qué pasa con el metaverso? Bueno, si quieren conocer un poco más allá de cómo funciona el metaverso y en general, hay que vivirlo como tal. ¿Qué pasa con el metaverso? Bueno, pues básicamente es un avatar en un mundo virtual que se va construyendo día a día
y en el cual vamos compilando tanto técnicas de gaming como tal. Lo pudimos ver, por ejemplo, con Fortnite, que fue un videojuego que se fue pautando, que alcanzó su madurez, en el cual incluso comprabas accesorios para tu avatar como tal, ibas interactuando con otras personas en tiempo real, ibas generando, creando equipos o a su vez tú cuidándote de que pudieras realizar los objetivos del juego. Pero aquí lo interesante es cómo abrió esta pauta a la realidad virtual. ¿Qué pasa con todo esto? Ustedes conocen las gafas o los glasses de realidad virtual. Este punto de cuestiones son en las cuales o a través del cual nosotros podemos conectarnos con el metaverso en este punto. Es algo muy importante porque va conectado mucho con nuestra segunda tecnología emergente, que tiene que ver con la red 5G. ¿Qué pasa con la red 5G? La red 5G básicamente lo que nos va a permitir es tener una menor latencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no se corten las comunicaciones como lo venimos viendo en nuestro día a día, ¿no? Es súper importante que de repente vamos conectados en nuestro celular a una reunión y ¡pum! Se nos corta la señal, ¿no? Entonces, el 5G precisamente lo que nos va a brindar es esa conexión sin que se pierda esa latencia. O sea, va a ser en todo momento de una forma general y transversal. ¿Para qué nos va a beneficiar en esto? Las redes de 5G nos van a beneficiar precisamente a que podamos implementar nuevas cuestiones tecnológicas en nuestra vida. Por ejemplo, la telemedicina, por ejemplo, las cirugías en tiempo real que se hacen, que hemos visto muchas veces en video y que los robotcitos van o máquinas, digamos que asistiendo en alguna cirugía y la persona lo está controlando desde otra parte del mundo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasaría si en un momento dado, digamos que estamos en medio de en el metaverso, estamos en medio de una reunión, una sala, vamos a crear una sala en un contexto en donde los cirujanos estén en un punto, los enfermeros estén en otro punto, nuestro paciente esté en un tercer punto precisamente con esta máquina y se junte la realidad mixta precisamente, que es ese metaverso como tal, esa sala en donde estarían todos juntos y de repente se corta el internet y nuestro paciente, ¿qué pasaría con él? Entonces, esta latencia del 5G va muy de la mano precisamente con la ayuda que le va a dar al metaverso a poder hacerlo de una forma más consistente, más real y sobre todo más veraz. Entonces, va a permitir que no se corten estos puntos de conectividad como tal y que todo el momento se estén brindando este tipo de conectividad de Internet en general. Entonces, la red 5G va a ser un punto que nos va a abrir la pauta hacia el Internet de las cosas para tener los hogares más hiperconectados, hacerlo de una forma muchísimo más tangible. Ahora ya existen ciertas aplicaciones y cosas que funcionan como IoT en las casas, ¿no? Por ejemplo, tienes tu lavadora que es súper smart y en la cual vas controlando, ¿no? Desde tu aplicación. Eso está súper cool, pero ¿qué pasa cuando ya no tienes internet, no? Entonces, esta es la parte por la cual el 5G, pues todo el tiempo te va a estar permitiendo tener esa conectividad hacia tus aparatos, ¿no? Que es el famoso Internet de las cosas. Como tal, viene otro punto muy importante que es el fin de las contraseñas. Este fin de las contraseñas es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, yo les voy a ser honesta, tengo como 400 contraseñas diferentes, y no es que más, y si les soy honesta, soy malísima para las contraseñas. Si no fuera hasta cierto punto porque tenemos una aplicación en el smartphone que se llama contraseñas, yo no sé qué haría de verdad. Tendría mi cuaderno en el cual escribiría mis contraseñas, que supongo debe de ser lo más seguro del mundo cuando lo pierda. Entonces es algo horrible porque tienes correos electrónicos,
tienes las contraseñas, ahora ya tienes que mantener caracteres más compleja la seguridad en cuanto a esas contraseñas con caracteres alfanuméricos y símbolos y mayúsculas, minúsculas y te vuelves loco. ¿Por qué? Porque tienes una cantidad infinita de números y de datos almacenados en tu cabeza que no es porque no seas inteligente, es que en algún momento de, por ejemplo, no sé, en la Ciudad de México, que yo era súper intensa con los temblores, ¿no? Y de repente temblaba y no te acordabas de la contraseña de tu celular porque estabas súper nervioso. ¿Qué hacías para llamar por teléfono? O sea, era una locura para saber cómo estaba la gente, o sea, la gente que te rodeaba. Bueno, en el caso de que hubiera, obviamente, como tal conectividad para poder llamarle, ¿no? A tu familia, que no se hubieran caído las redes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? No había manera. ¿Por qué? Porque no te acordabas de la contraseña. Entonces, este tipo de cuestiones, por ejemplo, el reconocimiento facial a través de datos biométricos y demás, es lo que nos va a permitir darle fin a este tipo de cuestiones de las contraseñas alfanuméricas. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo más a autentificar de una forma más fidedigna los rasgos de una persona. No quiere decir que sea 1000% seguro, ojo, hay cuestiones que se van a estar implementando precisamente para fortalecer todas estas seguridades como tal en estas tecnologías emergentes. Como bien lo hemos dicho, estas tecnologías están en su inicio, pero no quiere decir que en un momento no vayan a ser seguras. O sea, de ahí vamos a ver si realmente el boom, ya cuando sean maduras, eran unas tecnologías emergentes fidedignas que podrían llegar a ser unas tecnologías maduras en algún momento dado. Entonces, en este punto, el reconocimiento facial es una de ellas y la lectura de datos biométricos nos va a ayudar a acabar con este fin de contraseñas. ¿Qué otra cosa más? Los datos sintéticos para la inteligencia artificial. Bueno, este punto de datos sintéticos para inteligencia artificial es algo súper interesante. Todo lo que está cargado en la nube, en los datos como tal, en bases de datos, es algo que se puede ir teniendo interacción continuamente. Hay algo muy importante. Por ejemplo, tú querías involucrar a la gente caucásica como tal, hacer algún tipo de avatar en general para tu metaverso. Y resulta ser que, por ejemplo, había cuestiones que no eran reconocidas como la ropa o los accesorios que utiliza nuestros hermanos africanos. ¿Qué pasaba con ello? ¿Por qué? Porque no estaban dentro de esa base de datos. Entonces solamente tú hacías tu avatar, por ejemplo, en el celular y no te aparecía otra cosa. ¿Por qué? Porque esos datos no habían sido leídos como tal en estas bases de datos. Entonces, esta inteligencia artificial lo que nos permite es que tú subas una foto como tal. ¿Y qué sucede con esta foto? Ah, pues va leyendo y se va codificando de una forma en la cual abre una gama diversa de esta información que puede ser utilizada. Obviamente esto es un ejemplo muy, muy sencillo para que podamos entenderlo de una mayor facilidad, pero obviamente todo esto va un poquito más allá de con algoritmos y con temas muchísimo más complejos, pero que eso obviamente vamos a ver en algún otro punto de las sesiones que se dan en esta escuela. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, Lili. Muy bien. Luego tenemos como tal el número 5. ¿Qué pasa con esto? Todos hemos escuchado acerca de blockchain, de criptomonedas y del famosísimo NFT. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, lo más interesante de todo es que el blockchain y las criptomonedas han sido muy escuchadas últimamente, ¿no? Las criptomonedas, bueno, pues es la nueva forma en la que tú puedes comprar o adquirir ciertas cuestiones en Internet. En algún país ya se encuentra de una forma legalizada, digámoslo así, la compra a través de criptomonedas. Sin embargo, todavía siguen analizándose este punto. ¿Por qué? Porque como tal, pues el punto importante de todo este boom es que no está regularizado en el mercado financiero mundial. Quizá este punto de no dar certidumbre como tal hacia quiénes son las entidades financieras precisamente a las que vas a poder acudir en algún momento de que exista algún cierto tipo de complicación, simplemente
cómo se dispare todo este tipo de valores que se le van a dar como tal a la criptomoneda, es un ámbito que se está recorriendo poco a poco. Sin embargo, ya se está utilizando en muchísimos lados. Volvemos al metaverso. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque dentro del metaverso, lo primero que se va a estar utilizando precisamente es algún cierto tipo de moneda que vamos a tener que implementar para poder adquirir precisamente accesorios o estos famosos certificados de autenticidad digital que son los NFT, en los cuales, ¿qué es esto? Esto es algo bien interesante. Muchas de las marcas de compañías dedicadas, por ejemplo, a ropa, a zapatos, accesorios como tal, arte, incluso cultura y cuestiones que puedan dar un aspecto virtual, algo tangente que sí exista en la vida cotidiana, están comprando o adquiriendo estos certificados de autenticidad para sus productos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya existen marcas en el metaverso en las cuales puedes adquirir este cierto tipo de productos como tal para tus avatars o para o sea, para ti en general, en el modo virtual. Entonces, todo este tipo de cuestiones van a dar un boom impresionante. Como tip, precisamente, si ustedes son personas que van evolucionando en este mundo y que quieren saber en qué gastarse su dinero siendo empresarios, pues bueno, creo que este sería uno de los puntos muy importantes de analizar, porque definitivamente el boom va a ser ahora lo virtual. Entonces, el ir adquiriendo este tipo de certificados como tal de autenticidad de sus productos va a ser una pauta muy importante porque sabemos que el mercado de la falsificación, si en la manera tangible es muy fuerte, bueno, pues en la manera digital imaginen cómo va a ser, ¿no? Entonces hay que ser muy vivos para verificar si este tipo de tecnologías en todo caso pudieran ahora desatar los negocios en un futuro. Obviamente a través del blockchain es como se da esta autentificación, ¿no? Tanto de las criptomonedas como del NFT como tal. Y bueno, pues es muy importante seguir viendo y dando las pautas para saber qué va a pasar en un futuro. Luego tenemos la web 3.0. En este caso, pues no es nada más que hacer una forma más inteligente, más tecnológica y más técnica de nuestra evolución de las web. Entonces, nuestros sitios web deben de soportar mayor cantidad de datos, deben de soportar mayor latencia de esta información, como tal para poder hacer realidad todo este tipo de nuevas eventualidades, soportar mayor tipo de aplicaciones en la misma web que puedan ser de una forma mayor, brindar una mejor experiencia al usuario como tal en general. Tenemos luego el punto de la ciberseguridad. Como tal, la ciberseguridad va a seguir siendo un punto muy importante. ¿Por qué? Porque todos hablamos acerca de ciberseguridad, pero queremos dejárselo a las entidades, ¿no? Como tal. Es que necesito ser súper ciberseguro. Sí, muy bien, ser súper ciberseguro, pero no tenemos mucha aplicación hacia la ciberseguridad o la cultura de la ciberseguridad hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia información, hacia cómo debemos de manejarnos en el entorno al utilizar el Internet como tal. Entonces, este tipo de cuestiones es muy importante que nosotros las conozcamos a fondo y saber tanto cuáles son los pros y los contras de subir mi información a Internet, de compartir este tipo de información, pero sobre todo cómo hacerlo de una manera segura, cómo yo puedo garantizar que me estoy cuidando a mí mismo. O sea, la propia seguridad empieza por uno mismo. La mayor cantidad de accidentes de ciberseguridad, cuando existe alguna filtración de algo, de algunos datos personales o de información en general, se da porque uno mismo no pone ese cierto tipo de cuidado para poder protegernos a nosotros mismos y también a nuestros seres queridos. O sea, empieza por uno, pero literalmente sí va abarcado hacia la gente que se mueve a nuestro alrededor. Incluso hasta en las propias organizaciones, los hackeos y demás se dan porque precisamente alguien mete una ventanita ahí que no se tiene tan fácilmente. Entonces,
no les hacemos nada fácil a las personas que se encuentran encargadas de TI de poder cuidar precisamente estos ataques cibernéticos. Entonces hay que ser un poco más cultos con esto y nosotros mismos ir identificando cuáles son las situaciones que nosotros tenemos que mantener siempre en nuestra mente para tener muy en cuenta y cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos el punto del smart working. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque creo que ya tenemos un poco el tiempo encima, pero ya nos falta menos, en el cual el smart working se dio precisamente a raíz de la pandemia. ¿Qué quiere decir este término? Quiere decir que cada vez más las empresas están enviando a sus colaboradores a trabajar desde casa. Quizá no todo el tiempo, pero no sé, lo están involucrando más, hacerlo, por ejemplo, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Y toda esta parte no responde más que al teletrabajo, al trabajo desde casa. ¿Por qué? Porque están viendo que la gente es mucho más productiva en algunos puntos. Obviamente, este tipo de cuestiones responden a la calidad de vida de las personas, al tiempo. Por ejemplo, en grandes ciudades, como les puedo dar yo el gran ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, 2 horas yo me trasladaba de mi domicilio a mi oficina, de ida, 2 horas de regreso, entonces perdía 4 horas de mi vida diarias en el tráfico de la Ciudad de México. Estando en mi casa, yo esas 2 horas de verdad eran horas aplicadas hacia mi persona. Entonces, este tipo de cuestiones nos ayudan precisamente a tener una mayor interacción y calidad de vida. Y esto va muy de la mano con el siguiente punto, Lili, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, que es precisamente el healthcare and wellness. ¿Qué tiene que ver con esto? Muchas de las aplicaciones y sobre todo de las herramientas TIC, van ya ahora muy implementadas con estos puntos a través de las aplicaciones y dispositivos. Por ejemplo, los smartwatch, algunos ya nos miden incluso el ritmo cardíaco, el nivel de oxigenación en la sangre, nos están midiendo cierto tipo de comportamientos, cuánto tiempo dormimos, cuánto tiempo nos mantenemos activos, cuánto tiempo nos dedicamos incluso a meditar, a respirar. Todo este tipo de cuestiones van muy de la mano con la calidad de vida de las personas. Si bien hemos estado o involucrados, al menos muchos de nosotros, en un ambiente hasta cierto punto workahólico, como les llamábamos en algún momento, de que todo el tiempo estábamos trabajando, la calidad de vida era terrible. Entonces, nosotros no teníamos como tal ese punto de equilibrio entre la vida sana, la vida sana física y psicológicamente hablando, y bueno, pues en este caso nuestro bienestar como tal, equilibrado hacia nuestro trabajo. Vivíamos para trabajar, o sea, era una situación terrible porque cambiabas todo tu contexto en general y pues obviamente va aplicado hacia otros puntos en cuanto a nuestras familias, en cuanto a esa interacción con los seres humanos. Y por último, tenemos algo bien importante. Esta tecnología va muy de la mano con el medio ambiente y el cambio climático, ¿no? Hay una fábrica de eliminación de carbono que se está aplicando ahora en Islandia. Es un boom que tiene todavía que madurar muchísimo más, pero lo que pretende es revertir los efectos del cambio climático a través de la eliminación de CO2, que esperemos que pudiera esto madurar hacia un punto y pudiera beneficiar en cuanto a a reducir como tal estos partículas de elementos de dióxido de carbono en el mundo. Entonces, son cuestiones que van generando como tal. Si ven, fue un contexto como muy general y el tiempo no nos da para hablar muchísimo más a detalle de cada uno de ellos, pero este para mí es el top 10 de estas tecnologías, al menos en este año. Quizá haya dejado alguna fuera y es muy válido que si ustedes las encuentran, bueno, pues nos los compartan también para poder saber qué más les interesaría en algún otro punto poder desarrollar. Si pudiéramos pasar a la última diapositiva, Lili, que serían los pros y los contras de las tecnologías emergentes, con esto cerraría, y es que tenemos beneficios y contras. ¿Qué pasa con este punto? Regulatoriamente hablando, los reguladores y la gente que hace política pública siempre se encuentra en este punto de no equilibrio, de no poder ir a la par de cómo se están evolucionando las tecnologías en el momento.
Entonces, es uno de los puntos muy importantes que todas las personas que son hacedoras de política pública y regulatoria deben de mantener y siempre estar abiertos hacia cómo es de vertiginoso este cambio en general. Entonces, bueno, pues como beneficios yo les voy a poner que son capaces de agilizar y automatizar los procesos en cualquier contexto como tal. Potenciar la productividad industrial al mover aplicaciones para el uso eficaz de los recursos, es decir, se optimizan estos recursos en general, humanos y productivos como tal. Fomenten el aprendizaje autodidacta mediante sus múltiples herramientas, es mucho más fácil adquirir cierto tipo de conocimientos. Posteriormente, si es aplicada a fines sostenibles, como por ejemplo el punto que les mencionaba de la reducción de CO2, pues podemos producir también energía renovable, materiales ecológicos y técnicas super eco-friendly nos ayudan muchísimo a reducir el impacto en el cambio climático. Contras. Crean una brecha generacional entre los que nacieron en la era digital y los que no. Este es un punto muy importante. Si bien ya estamos en el boom en el que ya casi nosotros ya estamos un poquito más grandes y vamos evolucionando con la era digital, pues todavía existe una brecha grande generacional, como lo que les comentaba con mi mamá, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, hay muchas personas que ya se están involucrando como tal y ellos quieren aprender. Entonces, en este punto es un poco más el tema de la alfabetización digital y que nosotros podamos ayudarles a todas estas personas a que tengan esas herramientas para poder estar muy en contexto y en boda con este entorno digital que estamos viviendo día a día. Disminuye la interacción humana en varios niveles. Esto es muy importante. Todo el tiempo estamos conectados, todo el tiempo estamos con el celular en la mano, todo el tiempo estamos a través del gaming, estamos a través de las gafas virtuales y esto sí, obviamente reduce. O sea, es algo muy interesante porque físicamente lo reduce, pero mentalmente y en el contexto, digamos que persona a persona, la comunicación sigue estando. Sí, se transforma, pero se sigue manteniendo una comunicación con las demás personas a través de los juegos, a través de esta realidad virtual, a través de las videoconferencias. O sea, seguimos teniendo esa comunicación con las personas, pero ya en un entorno un poquito no tan físico. Obviamente, este punto de la empatía sí es un poquito, nos volvemos un poco más intolerantes quizás a ciertas cosas. El aislamiento, obviamente, el trabajar desde casa no te permite tener ese compañerismo en el entorno de trabajo. Sin embargo, bueno, pues hay que buscar como tal un equilibrio entre lo físico y lo virtual. Afecta la memoria a corto plazo, como les dije, este tema de las contraseñas y demás cada vez se va volviendo un poquito más complicado. Limita como tal el ejercicio mental y afecta la forma dramática, de forma dramática las nuevas formas de trabajo, favoreciendo la automatización con robots y la exclusión del personal no especializado. En este punto, como lo hemos visto, por ejemplo, en supermercados, ya vamos y nosotros escaneamos solos y nos pagamos y nos vamos, ¿no? Entonces ya los cajeros no se encuentran, por ejemplo, o las maquinarias que están involucradas en los procesos productivos, ¿no? Ya no hay como tal esa mano humana, pero sin embargo, pues puede generalizar y beneficiar en otros puntos en cuanto a las cadenas de producción. Son más rápidas, más exactas. Bueno, es como tal encontrar, insisto, un punto de equilibrio entre lo que sí y lo que no. Y bueno, pues por último, lo único que quisiera mencionar es que pues aquí está mi correo electrónico si tienen alguna duda o aclaración al respecto. Las tecnologías en general son un entorno cambiante en todo momento y súper contextualizado. Y bueno, pues si quieren seguirme en el Twitter o en LinkedIn, envíenme por favor como tal una invitación y con todo gusto los vamos a poder tener en general y atender a sus dudas o cuestiones que tengan como tal. Lili, no sé si haya quedado alguna duda al respecto. Traté de hacerlo lo más rápido. No te escuchamos, Lili. Listo. No, fue una exposición bastante amplia, Angie, con datos muy actuales, que es como de pronto lo más interesante.
y bastante explicativo, porque dedicaste siempre el tiempo para explicar uno a uno, entonces ha sido como bastante claro. A ver, bueno, aquí está un mensaje de Glenn. Bien, entonces, si cualquier duda o algo surge y nos las envían a nosotros, pues nosotros te las hacemos llegar a ti. Quiero pues agradecerte y agradecerle a los alumnos que siempre fueron muy, Eduardo y Cristian, muy puntuales y estuvieron en todas las sesiones, despedir ya este último curso B, es nuestro segundo curso, ya en agosto comenzamos el tercero de esta modalidad diferente de la escuela virtual. Exacto, Glenn luego finaliza la sesión, enseguida carga la presentación. Entonces, pues Angie, darte las gracias por aceptar esta invitación, por compartir tus conocimientos. A los alumnos también gracias por vincularse a la escuela y pues finalizar acá y desearles a todos una feliz noche. Glenn, puedes terminar la sesión, por favor, de grabar. Gracias. Gracias a todos, feliz noche.